Bien, cualquier distrito lineal visto de un par de nodos puede sustituirse por una fuente de voltaje en serie y una resistencia. Y así podemos encontrar un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Ese es el circuito equivalente de Thevenin y Norton. El cálculo del voltaje de Thevenin es poner en circuito abierto las terminales y reducir lo que tenemos dentro a la izquierda para poder tener entonces un voltaje de Thevenin y una resistencia. La resistencia se va a calcular apagando las fuentes independientes. En ese caso, o sea, si es una fuente de voltaje en cortocircuito, una fuente de corriente en circuito abierto. El enunciado del teorema de Thevenin de cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente en la forma de dos redes A y B conectadas por alambre. La A es la red que se simplificará, B se dejará intacta. Desconectar la red B, definir la tensión de B o C o Open Circuit como la tensión que ahora aparece en los terminales de la red A. Apagar o asignar cero a toda fuente independiente de red para formar una red inactiva, dejar la fuente dependiente instante. Conectar una fuente de tensión independiente con el valor de B o C en serie con la red inactiva, no terminar el circuito, dejar de conectar las dos terminales. Y por último, conectar la red B con la red A. El teorema de Norton dice, dado cualquier circuito lineal, volver a ordenar a la forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres, la red que se va a simplificar es A, B se dejará intacta como se hizo antes. Si cualquiera de las redes contiene una fuente dependiente, su variable de control debe estar en la misma red. Desconectar la red B y poner en cortocircuito las terminales de A. Definir la corriente de ISC de short circuit como la corriente que circula a través de las terminales cortocircuitadas de la red A. Apagar o asignar cero a todas las fuentes independientes de la red A para formar una red inactiva. Dejar las fuentes dependientes intactas. Conectar una fuente de corriente independiente de valor de ISC en paralelo con la red inactiva. Dejar el circuito sin terminar. Dejar de conectar las dos terminales y por último conectar la red A la red B. Bien, vamos a hacer este circuito. El procedimiento más general es que vamos a encontrar el voltaje de Thevenin, la corriente de cortocircuito y por último la resistencia de Thevenin, utilizando que la resistencia de Thevenin es el voltaje del circuito abierto entre la corriente de cortocircuito. Es muy importante, aunque hay un procedimiento alterno, no todos los problemas se puede hallar la resistencia de Thevenin antes de hallar la corriente de cortocircuito, pero siempre tenemos que comprobar eso. El procedimiento interno es eso. Primero el voltaje de Thevenin, después la corriente de cortocircuito y por último la resistencia de Thevenin. Pero hay un proceso alterno para hallar la resistencia de Thevenin. No necesariamente todos se pueden hacer, posiblemente los circuitos que miramos nosotros sí, pero necesitamos el otro procedimiento porque es más general. Bien, en ese caso vamos a encontrar, bien, ahí vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. Permítame, jóvenes.
Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es hallar el voltaje de Thevenin. Para hacer el voltaje de Thevenin, obviamente tenemos que poner las terminales, en ese caso, en circuito abierto. Una vez que tengamos los terminales en circuito abierto, te vamos a proceder a hacer el correspondiente cálculo para poder terminar con lo que ya se tiene. Bien, para este caso, entonces, lo primero es el voltaje de Thevenin. Se ponen entonces en las terminales un voltaje de Open Circuit o OC y se hace el cálculo. Aquí es importante, esta resistencia no están en serie ni en paralelo. Para poder hallar un divisor de voltaje necesitamos que el circuito esté estrictamente en serie. Pero en este caso, debido a la condición de que por esta resistencia no pasa ninguna corriente, entonces podemos decir que este circuito está en serie porque aquí es como si no existiera esta resistencia. Podemos decir que esto está estrictamente en serie, por lo tanto sí puedo hacer un divisor de voltaje. Si hacemos el divisor de voltaje, entonces sería lo siguiente, sería 2 kiloohmios. Perdón, la resistencia donde queremos hallar el voltaje es la resistencia de 1.2 kiloohmios sobre la suma de las dos resistencias, 2 kiloohmios más 1.2 kiloohmios, multiplicado por el voltaje de la fuente. En ese caso, eso es 1200 entre 3200 por 24 y me da estrictamente a 9 voltios. Por lo tanto, ya tengo el voltaje de Thevenin o circuito abierto que sería 9 voltios. Ese sería el primer cálculo. En el segundo cálculo, si utilizamos la método alternativa por ser una red relativamente fácil de reducir la resistencia, entonces dice apagar las fuentes independientes. Este sería un cortocircuito, entonces esas dos resistencias quedarían en paralelo sumado con esto. Teniendo eso, entonces quedaría 2 kiloohmios en paralelo. Se utiliza dos barras para decir en paralelo con una resistencia de 2 kiloohmios más la resistencia de 4 kiloohmios. Por lo tanto, primero vamos a hacer el equivalente, el paralelo. 1 sobre R equivalente 1 sería igual a 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200 y eso nos queda a 1 sobre 750. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 750 ohmios. La resistencia de Thevenin, entonces van a ser esos 750 ohmios más 4000 ohmios, que es la resistencia que tengo al otro lado. Eso me va a dar entonces a 4700 ohmios. O sea que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 4700 ohmios. O de manera alternativa podemos utilizar eso como 4.75 kilos. Y ahí tendría entonces la resistencia de Thevenin. El equivalente de Thevenin, como decimos al principio, es un voltaje de Thevenin que es de 9 voltios con la resistencia. Ese es el equivalente que queremos al final, pero como decimos, al final lo que nosotros vamos a utilizar el sistema alternativo, el sistema general, que es contra el voltaje de Thevenin, contra la corriente de cortocircuito, y por último la resistencia de Thevenin.
para encontrar la corriente de cortocircuito, entonces se cortocircuita la entrada o los terminales y queda ese circuito equivalente. En ese caso hacemos dos mallas, primero menos 24 voltios más 2000 I más 1200, entonces sería I menos ISC, la corriente de cortocircuito, igual a 0. Esto quedaría 3200 I menos 1200 ISC igual a 24 voltios. Esa sería la malla 1. La malla 2 sería entonces a 1200 ISC menos I más 4000 ISC igual a 0. Esto quedaría a menos 1200 I más 5200 ISC igual a 0. Con eso tendría entonces la corriente I y además la corriente de cortocircuito. Para eso nos vamos a resolver el sistema de ecuación. Es un sistema de 2 por 2, que sería 3200 menos 1224 menos 1200 y 5200. Eso me quedaría a 39 entre 4750. Me queda a 8.2. Eso lo vamos a copiar acá. 8.2105 miliamperios. Y la otra es 9 sobre eso, 1.8947 miliamperios. Aquí es importante, sobre todo vamos a tener esta corriente 1.8947 miliamperios. Ahí tendríamos la corriente de cortocircuito. Para hallar la resistencia de Thevenin, que es el promedio de la fórmula, es utilizar la resistencia de Thevenin, es el voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito. Aquí va a ser 9 voltios sobre 1.8947 miliamperios. Aquí es importante que en la corriente utilicemos todas las cifras decimales de este cálculo que nos salió, para así entonces el valor va a ser exacto. Si ponemos 9 voltios entre la corriente anterior que nos daba, nos va a dar 4750 ohmios de manera exacta. Si no ponemos las cifras decimales completas, eso no va a ser correcto. Y esto le ponemos 4.7 kiloohms. Y ahí tendríamos, comprobamos lo que dice, y además ese es el procedimiento general. El proceso es encontrar el voltaje de circuito abierto, encontrar la corriente de cortocircuito, encontrar la resistencia de Thevenin utilizando la fórmula de resistencia de Thevenin entre el voltaje es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito. Ahora, si este problema valdría 25 puntos, entonces serían 10 puntos para encontrar el voltaje de Thevenin o el circuito abierto, 10 puntos para encontrar la corriente de cortocircuito y 5 puntos para encontrar la resistencia de Thevenin. Ya sea que la haga por el otro método o este método, entonces hay que comprobar las dos cosas y eso sería el puntaje si lo pusiéramos de esa manera. Pregunta. Pregunta, jóvenes.
Bien, eso sería el resultado final de eso. 9 voltios entre 1.8947 es 4.700 ohmios o 4.7 kiloohmios. Eso sería el resultado final. ¿Preguntas con eso? Bien, si no, entonces tenemos otro problema. En este caso vamos a seguir el mismo proceso y el mismo procedimiento. Vamos a encontrar el voltaje de Thevenin, la corriente de cortocircuito y después comprobar si el circuito es muy fácil. Entonces utilizamos la forma alternativa de encontrar la resistencia, pero siempre vamos al final a comprobar esto, ¿no? Eso es importante porque ese es el procedimiento que se va a pedir siempre. Bien, el circuito sería esto. Aquí tenemos esta fuente de corriente, una resistencia en paralelo, esta resistencia de 2 ohmios en serie con esta fuente de 2 voltios. Para más facilidad, entonces lo que vamos a hacer es una transformación de fuente y vamos a decir que entonces vamos a tener 4 ohmios por la ley de Ohm multiplicado por 1 amperio. Y eso me va a quedar 4 voltios. Eso significa entonces que este circuito se va a transformar en un voltaje de 4 ohmios con una resistencia de 4 ohmios en serie. Y va a quedar de esta manera. Aquí, obviamente, para poder completar, vamos a hacer 2 mallas, una malla aquí y otra malla aquí. Aquí no podemos encontrar directamente un divisor de voltaje, porque esto es cierto, estos dos están en serie, pero esta fuente ya no me permite tratar el circuito de la misma manera, por esa fuente de voltaje. Bien, hago la primera malla, para eso sería menos 4 voltios más 4i más 2i más 2 voltios igual a 0. Esto me quedaría 6i igual a 2, o sea, i va a ser igual a 2 sobre 6 y esto me va a quedar a 0.33 amperios. Ahí volvemos a repetir, a poner todas las cifras decimales para no tener problemas en el cálculo final. Esa es la primera malla. La segunda malla entonces va a ser esta. Vamos a empezar de la esquina inferior izquierda, menos 2d. Aquí va a ser menos 2i, porque acuérdense, i venía en el sentido horario, más BOC. Haríamos el cálculo, eso sería, bien, vamos a borrar este dibujo, vamos a traer mejor el otro, es más adecuado. Y vamos a tener la segunda malla. Esa segunda malla te va a ser menos 2 voltios menos 2i más el voltaje del circuito abierto, igual a 0. El voltaje del circuito abierto va a ser igual, en este caso, a 2i más 2. Debido a la corriente que ya tenemos, eso va a ser 2 por 0.33 más 2, y esto nos va a quedar. Obviamente hay que utilizar todas las cifras decimales para no tener error. Esto me va a dar 2.666 amperios. O sea, el voltaje del circuito abierto o sencillamente el voltaje de Thevenin va a ser igual a 2.66 volts. Y tendríamos entonces el voltaje de Thevenin.
En la resistencia de Thevenin dice, utilizando el circuito ya transformado, nos dice que apaguemos la fuente, esta fuente de cortocircuito y esta también. Entonces estas dos resistencias van a estar en paralelo. En el circuito original, obviamente, si vemos que es esto sería el circuito abierto, en cortocircuito, aquí se ve más claramente que estas dos están en paralelo. Debemos utilizar mejor el circuito original para que quede de esta manera. Entonces, esas dos resistencias que ven en paralelo va a ser 4 ohmios en paralelo con la resistencia de 2 ohmios. Entonces, 1 sobre la resistencia de Thevenin va a ser igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 2. Eso va a ser igual a 3 sobre 4, o sea que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 4 tercios ohmios y eso es 1.33 ohmios. Ese es el procedimiento alternativo para sacar la resistencia si se puede, ¿no? Ya tenemos la resistencia de Thevenin, por lo tanto ya tendríamos el circuito de Thevenin desarrollado. Pero como el procedimiento estándar nos piden hallar la corriente de cortocircuito, tendríamos que cortocircuitar en el circuito original esto, ¿no? Haciendo la transformación de fuente quedaría de esta manera. Tendríamos dos mallas iguales, que sería menos 4 voltios más 4i más 2 y menos ISC igual, más 2, perdón, más 2 voltios igual a 0. Esto me quedaría 6i menos 2 ISC igual a 2. Esto sería la malla 1. La malla 2 sería de la siguiente manera, menos 2 voltios más 2 ISC menos I igual a 0. Esto me quedaría menos 2i más 2 ISC igual a 2. Con eso ya tenemos I y además ISC. Volvemos a resolver el sistema de ecuaciones. Y en este caso es un sistema también de 2 por 2 y me quedaría entonces 6 menos 2, 2, esto quedaría menos 2, 2 y 2. Y en ese caso las corrientes serían 1 y 2. La corriente I sería 1 amperio y la corriente ISC o la corriente de cortocircuito sería 2 amperios. Bien, teniendo eso, entonces utilizamos la forma, el proceso estándar, que la resistencia de Thevenin es el voltaje de Thevenin entre la corriente de cortocircuito. Esto sería entonces a 2.66 voltios sobre 2 amperios. Y eso me queda a 1.33 ohms, como ya lo habíamos hecho ya. En este caso, la resistencia de Thevenin va a ser igual entonces a 1.33 ohms. Bien, preguntas, jóvenes, con eso. Bien, recordatorio, acuérdense que mañana vamos a tener clase normal, pero ya el miércoles tenemos examen, ¿no? Acuérdense de eso. Mañana voy a empezar a enviar ya el procedimiento, es casi lo mismo, solo cambia la hora y el tiempo, ¿no? Preguntas, jóvenes.
¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Que pasen feliz noche. Cuídense, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Hasta ingeniero. mañana. Hasta luego, buenas noches. Cuídense.